Hermanos, por favor, ubíquense en sus Biblias en Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 20. Miqueas 7 del 18 al 20. Dios no se olvida de su pueblo. Parte 3. Doxología al Dios de amor y misericordia. Doxología al Dios de amor y misericordia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Oramos. Padre, ¿quién es digno de predicar tu misericordia, de aparentar siquiera en alguna medida que la valora y la atesora como tú esperas que lo hagamos? ¿Quién es digno de predicar tu palabra, donde muchos asumen que el que predica sí es perfecto en lo que enseña? ¿Quién es digno, Señor? Una eternidad nos valdrá responder, alabar y bendecir tu amor y tu misericordia. Por eso te ruego que nos escondas una vez más en la cruz de Cristo. Que nos haga mucho bien una vez más por tu palabra. Humíllanos, pero también consuélanos en Cristo, Señor. En su nombre oramos y te damos muchas gracias porque hoy podemos avanzar y concluir el estudio de este libro, donde sé, Señor, que he podido comunicarme más y mejor, pero tú en tu misericordia me has sostenido y has acomodado tu palabra a pesar de mí. Te ruego que esto sea de mucho bien para cuando volvamos a leer el libro de Miqueas y cuando debamos reflexionar acerca de nuestra vida todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. A veces las personas se sienten muy seguras por lo que tienen para beber, por el lugar en el que están, por lo que saben, por lo que tienen en sus cuentas bancarias, en sus bolsillos, por los bienes que tienen. Pero eso es como luego de ser advertido, ir tú como jefe de toda una nación, de un pueblo, a una supuesta fuente de agua
que fue creada por la lluvia y es temporal. Eso es confiar en otras cosas y no en Dios, como llevar a todo tu pueblo a esas supuestas fuentes de agua, erradicarte allí y al cabo de meses ver que se consumió todo el agua porque las fuentes no eran permanentes. Estableciste casas, preparaste la tierra, sembraste, estableciste edificios, hiciste murallas, te preparaste como una nación para que luego de algunos meses darte cuenta que lo que tenías era una falsa seguridad por no atender a las advertencias. Mientras que la nación hermana que salió contigo sí asumió el reto de ir en un camino más lejos, más difícil, más arduo, pero que al final llegó para asentar su ciudad donde sí había fuentes vivas y permanentes. Ciertamente las personas van por falsas seguridades. Israel es un ejemplo de ello. Creyó que estaba seguro, creyó que con sus fuerzas podía, creyó que no le faltaba nada, que ya se habían cumplido las promesas de Dios y fallaron. Se alejaron de la fuente de aguas vivas, de la fuente de la vida eterna que era su Dios, y perecieron como consecuencia de ellos, de su pecado. Lo mismo pasa con las personas sin Dios. Creen que están seguros en lo que saben, en lo que tienen, en lo que han aprendido, en sus familias, para darse cuenta que es una fuente, que es una cisterna rota, que no permanece. Y el asunto que vamos a tratar hoy es que Dios, como la fuente de vida eterna, se ha comunicado, se ha dado a conocer por su amor y su misericordia, que aunque sea un camino estrecho por el que nos conduzca aquí y ahora, son fuentes de agua permanentes, donde si bebemos de ellas nunca más tendremos sed, nunca más. Por eso el pueblo de Dios es caracterizado en la historia por responder doxológicamente, con admiración, compasión, rindiéndose ante su Dios. Doxología al Dios de amor y misericordia. Yo creo que al hablar de esto ya los que han seguido la serie deben darse cuenta que el pueblo de Israel no merecía misericordia, no merecía amor, y por eso es que estaban siendo castigados. Pero lo obtuvieron, y así termina su libro Miqueas, el profeta Miqueas. Y para entender un poco mejor lo que significa el titulillo de nuestro sermón, necesitamos recordar lo que significa misericordia. Pudiésemos decir de una manera breve que la misericordia es no recibir lo que alguien merece, no recibir lo que alguien merece. Si lo ponemos puntualmente en el contexto del pecado, que Dios haya tenido misericordia de nosotros es que no nos da el infierno que merecemos. Ha tenido misericordia de los miserables. Precisamente de allí viene la palabra misericordia. Es la ayuda al que está en miseria. Compadecerse del que sabe que está arruinado. Inclinarse ante él para ayudarle y sacarlo de su miseria, una que él
buscó en sus propios medios. Y hablando de la misericordia de Dios, Miqueas exhorta al remanente, aquel pueblo que temió a Dios por el castigo, lo exhorta a amar misericordia. El capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar misericordia. Y de manera interesante, la palabra en el original comunica eso de la misericordia, que tiene que ver con un amor que no se merece, pero que inclusive se sigue transmitiendo. Y por eso levanta al que está en miseria. Por eso, hablando de la misericordia, yo quise hacer un concepto breve que quizás nos ayude, que es el siguiente: misericordia, condescender con afecto del corazón, con amor, a alguien que está en una situación desfavorable como consecuencia de su pecado, para hacerle bien. Lo repito para ustedes: condescender con afecto sincero, con amor, a alguien que está en una situación desfavorable como consecuencia de su pecado, y se condesciende para hacerle bien. Misericordia. Y por esa misericordia, por ese amor es que está admirado Miqueas. Está impresionado. Por eso termina en doxología. ¿Qué es doxología? Doxología es una expresión de alabanza a Dios y es generalmente una fórmula breve que enfatiza su gloria, que enfatiza su majestad, su poder y reino. La palabra proviene del griego doxa, gloria, esplendor, grandeza. Y se une con la palabra logos, palabra. Palabras de gloria, de grandeza, de esplendor, porque alguien ha sido maravillado por ese Dios. Miqueas, entonces, maravillado por la misericordia de Dios, por lo que Dios hizo, por lo que estaba haciendo y por lo que iba a hacer, responde en adoración, rompe en adoración. No tiene otra cosa más que rendirse y adorar. Él no ve las cosas que Dios hizo, estaba haciendo y que haría de manera superficial, como nosotros solemos hacerlo, lamentablemente, acostumbrados a la misericordia y a la gracia de Dios. Él no veía las cosas que pasaban en el mundo y en su nación como cosa natural y ya. Y él se maravilló al ver lo que Dios estaba haciendo. Por eso, una breve reflexión inicial: no nos acostumbremos y hagamos común y ya la majestad de Dios. No perdamos la capacidad de maravillarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y en cómo se ha revelado a nosotros. Por eso permítame dividir esto en 3 encabezados. Y quiero tratar de comunicar, que yo creo que cada encabezado pudiese ser un sermón, ¿no? Esa gloria. En primer lugar, veremos el omnisciente que olvida. El omnisciente que olvida. En segundo lugar, veremos el que insiste en perdonar. Y en tercer lugar, veremos el ofendido que insiste en ser fiel a lo que prometió. Repito, el ofendido que insiste en ser fiel a lo que prometió. Vamos a nuestro primer encabezado: el omnisciente que olvida. Lea el versículo 8 conmigo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia?
Y yo creo que las palabras son muy llanas, se entiende claramente lo que está comunicando aquí Miqueas. Una pregunta retórica que eleva la mente de sus destinatarios para que entiendan eso y para que Dios sea glorificado. No hay nadie como tú, Señor. Es la respuesta. Que olvida, que perdona. Pero esto nos presenta un problema lógico, un problema que pudiese atentar contra el carácter de Dios. Por eso el encabezado, el omnisciente que olvida. Omnisciente que es, que todo lo sabe, que nunca podrá dejar de saber algo, que siempre sabrá todo. Y todas las cosas existen porque Él lo sabe y lo propuso así. Eso es la omnisciencia. El conocimiento, la inteligencia y el orden en la información procede del ser de Dios. Es imposible que Él deje de saber algo o que sepa más, porque ya Él es, ya lo sabe todo. Él es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Él es omnisciente. No ve las cosas como nosotros, pasado, presente y futuro. Él no está supeditado al tiempo. Él no solamente conoce los eventos de la historia, sino que los planificó, los entiende y los sabe porque es de Él, omnisciente. La pregunta es, ¿cómo olvida? El pasaje dice que Él olvida. Hermanos, no está contradiciéndose. No se está contradiciendo. Dios no puede olvidar. Entonces, ¿qué quiere decir el pasaje? Por eso es que hay que evaluar las palabras en su contexto. Él no se está contradiciendo. La idea que comunica es que quiere que entendamos la magnitud del perdón de Dios, que es como si olvidara todas las cosas o las cosas malas que nosotros hemos hecho delante de Él. Es como si lo olvidara. De allí la pregunta de Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad para no tomarlo en cuenta, para no hacer conforme a nuestras maldades, para no hacer conforme al pecado de Israel? Es como si lo olvidara, como si lo perdió de memoria. No los trae a memoria para encenderse en indignación y ira y hacernos mal. El punto es que lo que Dios hace con nuestro pecado es tal, y la relación y la reconciliación es tal, y es lo que maravilla a Miqueas, que es como si lo hubiese olvidado. No los trae a memoria para indignarse y disciplinarnos o castigarnos. Pero ¿pasará esto con el pecado de toda la humanidad? Dice el pasaje claramente, que Dios como tú que perdona la maldad de todo el mundo, que olvida el pecado de todos los hombres. No, del remanente de su heredad. Ya hemos hablado de remanente y de su heredad. Hemos hablado que son aquellos que se arrepintieron de sus pecados, que le temieron, que el Señor apartó y que no inclinaron sus rodillas de manera perpetua a otros dioses, sino que se volvieron a su Dios. Dentro de ese pueblo había fieles que amaban a Dios, que continuaron siendo fieles a pesar de la rebeldía de toda la nación, o también había aquellos que se arrepintieron de sus pecados y se inclinaron nuevamente de su Dios. Ese es el pecado que Él olvida, que Él perdona. De aquellos que entienden que están en miseria por su maldad y que se merecen todo el infierno sobre ellos. Ese es, no de todos. A veces las personas quieren usar a Dios como el Papá Noel cósmico y tratan de atribuirle, bueno, es que Dios nos va a perdonar en algún momento. Mi amado hermano, mi amado amigo, no es así. Del remanente de su heredad, de aquellos que le temen, que le aman, que se han arrepentido de sus pecados, que han dejado sus pecados de un lado
para ahora dedicarse a alabar y vivir a Dios. Es el pecado de ellos, no otros. No de los que insisten en sus pecados creyendo que Dios lo va a volver a perdonar. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Por esa actitud es que vino el castigo y el juicio sobre ellos e iban a ser deportados a Babilonia. Y por eso los asirios destruyeron a la nación del norte, a Israel. Remanente de su heredad, a los que les pertenece, a los que Él les son suyos y viven para Él. La impresión de Miqueas es que él sabía que el pueblo por su rebeldía se merecía eso. Eso y más. Pero Dios, aunque estaba indignado, aunque estaba enojado porque lo trataron como si él no importase, aunque estaba indignado porque lo ignoraron, a pesar de todo lo que ya había hecho por ellos, aunque en su justicia él debía cumplir con su pacto, como lo hizo, por lo cual los castigó y los entregó a otras naciones, aún así, Miqueas estaba impresionado porque Dios no retuvo para siempre su enojo. Dios no retuvo para siempre su enojo. Y ahora puedes pensar, ya tiene sentido entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque Dios no retuvo para siempre su enojo. ¿Se enojó Dios? Sí. Él es justo y santo. Si no se enoja, allí sí hay que preocuparnos. Allí sí hay que preocuparnos. Pero no retuvo para siempre su enojo. Y estas palabras las recuerda Jeremías. Esta idea, este principio bíblico. Jeremías fue alguien que vivió la deportación y estando allá, Jeremías 3:12 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh Israel rebelde. Ahí cuando estaban siendo castigados, dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Yo, Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿Qué no va a guardar para siempre? El enojo. Porque misericordioso es. Y se lo dice a los que ya estaba castigando. Sí, estás pasando por eso, pero no guardaré. En las mismas palabras. Las mismas palabras. No retuvo para siempre su enojo. Pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos lindos, porque hicimos las cosas bien. Dime por qué, porque te has portado bien, porque has venido a Nueva Vida todos estos años. Dime por qué Dios es así de misericordioso y perdonador, que no retiene su enojo para siempre. Porque eres de buena familia. ¿Por qué? Porque te mereces algo. No. La razón de ser de su amor y misericordia reside en Él mismo. Porque se deleita en perdonar. Hermano, yo quiero que tú vayas sondeando la magnitud de estas palabras que parecen comunes porque estamos en un contexto evangélico, pero Dios se deleita en perdonar. Tú has pecado en lo secreto, tus pensamientos contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos han pecado contra ti. Tú has pecado contra alguien, has pecado contra Dios. Ese pecado te debe estorbar, pero Dios se deleita en perdonar. Entiende que se deleita. La razón está en Él. Es algo que le gusta, es algo que le satisface, es algo que no compromete su justicia. Al contrario, es justo que Dios sea misericordioso, aun cuando disciplina, porque Dios reivindica su santidad en nosotros, en medio de la disciplina. Allí está. Esto exalta su amor, su compasión. Es algo que Él es.
No, para ti es fácil porque tú eres así. Para ti es fácil porque tú eres así. Son comentarios que hacemos. Bueno, para Dios es fácil porque Él es así, misericordioso. Si en algo quiere ser conocido Dios es que se deleite en perdonar, en amar. Por eso nosotros podemos estar sentados en esta silla hoy. Por eso yo puedo estar predicando, porque se deleita en perdonar. ¿Les gusta? Es su identidad. Hermanos, Miqueas nos acerca al corazón mismo de Dios. Nos pone cerquita. A través de esta palabra pudiésemos sentir lo tibio del corazón de Dios. Se deleita en perdonar. Deberíamos sentirnos en el regazo tibio y seguro de nuestro Dios. Se deleita en perdonar. Él ama. Él se deleita en eso. Es su identidad. La gente quiere conocer el corazón de otro para tener una relación con Él. Bueno, Miqueas te acerca a Dios para que entiendas que se deleita en misericordia. Para ti. No la mereces. Estás donde estás y sufres lo que sufres por tu pecado, pero se deleita en misericordia. Hermano, por favor, no pienses que Dios es como tú, que no puedes olvidar el agravio, que traes consecuentemente a memoria el mal que te hizo otro y por eso no puedes avanzar. Dios no es como tú, no es como yo, no lo es. Acércate a Él. Yo sé que has pecado, que eso te estorba, que te avergüenza, que te indigna, pero acércate a Él. No usará tu pecado para voltearte los ojos y dejarte solo. Acércate, no es como nosotros. No lo es. Ve a Él, aférrate. Él se deleita en misericordia. Le gusta. No se deleita en los que se alejan de Él. No se deleita en los que le aborrecen o los que no tienen un corazón contrito y humillado. No, en misericordia. En misericordia. Eso es nuestro Dios. Él se deleita en misericordia y tú eres un miserable que necesita mucha misericordia. Allí está lo que tú necesitas. Lo que principalmente necesita tu alma. Así que el omnisciente que olvida, qué grande es nuestro Dios. Pero esto me introduce a mi segundo encabezado, el que insiste en perdonar. El que insiste en perdonar. Porque no es que nosotros hayamos pecado una sola vez. O ya dejamos de pecar. No, Él insiste en perdonar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Volverá. ¿Quién? Él volverá. Dios volverá. ¿Quién vuelve? Dios. Un verbo que está en futuro quiere decir que Dios lo hará y lo seguirá haciendo. Él volverá a tener ¿qué? Misericordia de nosotros, dice Miqueas. Imagínense al pueblo en ese contexto, a punto de ser castigados, estando así por su pecado. Y en ese momento Miqueas rompe en adoración y le dice a Dios, comunicándole de manera inmediata también a su pueblo, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Como Dios se deleita en tener misericordia, ¿sabe qué hará? Volverá a tener misericordia.
Como tú te deleitas en algo, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Volviendo a hacer eso que te deleita. Él volverá a tener misericordia. Y Él lo ilustra. Él está tratando de usar los recursos que tiene a mano para comunicar la grandeza de Dios, de su amor, de su perdón y su misericordia. Y lo que sí sabe es que sus destinatarios entendían lo profundo del mar. Ellos sí saben lo que era enterrar algo profundo. Ellos lo entendían. Por eso usa estos elementos, sepultará nuestras iniquidades, lo ilustra. La sepulta y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Un lugar inaccesible para el hombre, para todos. Allí echará nuestros pecados, inaccesible. Los enterrará tanto que la putrefacción de nuestros pecados no llegará más a él. No lo olerá. No verá lo que una vez nos separó de él. Ya. Como está tan hondo en lo profundo del mar y tan profundo en la tierra, nada entonces va a comprometer la relación de su heredad con él, asegurando una relación perfecta por la eternidad. Dios se deleite en misericordia. Por eso es que es esta doxología. No es en la orilla, donde quizás si vienen y van las olas se ve un poco. No es en una capa superficial de tierra, donde el viento pase y quizás descubre el pecado. No. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo que se sepulta es por lo general en la idea de un judío es porque está muerto. Toda nuestra mortandad quedará muy profundo. Muy profundo. Por eso es una doxología como esta, hermanos. Palabras de gloria para el Dios de gloria. No hay otra manera. Por eso nosotros cantamos. Estoy bien con mi Dios. No importa lo que pase. Palabras de gloria. Por eso su pueblo se reúne a cantar. No hay otra manera. No hay otra cosa que hacer sino que responder a Él. No tienes que hacer nada para cosechar esa misericordia desde el punto de vista de tus fuerzas. Solamente lo que le queda a su heredad es responder en alabanza y adoración por siempre. Cantar, 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 vivir para Él, agradecer, agradecer, agradecer por su gloria. Palabras de gloria para el Dios de gloria. Por Él y para Él. Por siempre. ¿Por qué volverá a tener misericordia? Sí, porque se deleita, claro, pero también porque quitó el pecado de su vista, a lo profundo de la tierra, a lo profundo del mar. Y esto es algo que nosotros, si revisamos lo que quiso decir Miqueas en el contexto de nuestro libro, nos encontraremos de nuevo con el versículo 2 del capítulo 7. Dice así, véalo allí en su Biblia, allí está, en esa página. ¿Faltó quién? El misericordioso en la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma la red a su hermano. Por eso es que él dice en el versículo 4, el día de tu castigo viene. Si Dios se deleita en misericordia y ha tenido misericordia con ese pueblo, ¿cómo es posible
que en ese pueblo entonces falta el misericordioso. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios falte el perdonador, el que se entrega por el bien de su hermano, el que se niega para él? ¿Cómo es posible? La indignación divina sobre Israel era por eso, porque Israel no estaba viviendo, ni comunicando, ni deleitándose, ni expresando lo que recibió de Dios, su misericordia. Su misericordia. Hermanos, escúchame, Dios no acecha por sangre, como estaba viviendo el pueblo de Israel, no. Él insiste en perdonar. Pero también esto comunica cómo Dios quitó la potencia del pecado en nosotros, del pecado que nos perdonó ya. El pecado está enterrado y en lo profundo, y Dios da su espíritu a su pueblo como promesa del nuevo pacto, que está totalmente ligada a esta promesa y a esta doxología, para que ahora su pueblo no se deleite en el pecado, sino en Dios, que tenga la potencia por Dios mismo en él para vencer sus pecados, para querer luchar, para seguir adelante y tener una vida de progreso espiritual, no de retroceso, no de estancamiento, de proceso, porque estamos viendo su gloria, porque estamos viendo su misericordia, palpándola día a día. El Espíritu Santo nos inquieta, nos recuerda que somos pecadores, nos estorba, nos recuerda la maldad de nuestros corazones, y el creyente no debería tener otra opción sino caer rendido ante Él todos los días. Te da la potencia para vencerlo que viene de Él. Dios en nosotros está enterrado, ya no tiene la influencia que tenía antes sobre nosotros. Podemos vencer. Está profundo, profundo. Dice un comentarista, no es la grandeza del poder de Dios lo que destaca este texto, sino su inmensa compasión y su deseo de perdonar y olvidar el pecado como expresión de su fidelidad al pacto ofrecido a todas las generaciones. ¿Qué destaca este pasaje? Su compasión, su amor, su misericordia, su deseo por perdonar. Así que Él insiste en perdonar. Nosotros insistimos en que el otro se redima delante de nosotros, o que haga las cosas como nosotros queremos, o que se arrepienta o alguna otra cosa más. Pero Dios insiste en perdonar. Él va, pero insiste en perdonar. Y Él insiste. Pero Dios, ¿hasta cuándo? Una vez yo decía, cuando estábamos predicando Joel, que si nosotros fuéramos el consejero de Dios, le dijéramos a Dios, Dios, ya basta. ¿No te das cuenta que esa gente no quiere nada contigo? Tú lo que eres un masoquista. Pero no. Dios no es como nosotros. Nosotros no somos el consejero de Dios, aunque lo pretendamos muchas veces. Él se deleita en perdonar, insiste en perdonar por su gloria, para su gloria. Por supuesto, eso tiene que ver con nuestro tercer encabezado. El ofendido que insiste en ser fiel a lo que prometió. Claro, porque Dios es el ofendido aquí. A Él es que se le ha hecho mal. Por eso es que David decía, contra ti he pecado. Nuestro pecado es primeramente contra Dios. Es una ofensa contra Él. Es como levantar su puño, diría Paul Washer en su momento, contra Dios y decirle, no te quiero, no me interesas. Imagínate años y años en esa actitud. Eso es el pecado. Él es el ofendido. No, nosotros no somos las víctimas. Nosotros no somos los ofendidos. Dios no ha hecho algo con nuestra vida que no nos merezcamos. Dios no nos ha hecho pasar por cosas que no nos lo merezcamos.
que no sea la consecuencia de nuestros pecados. Dios lo que ha hecho es mantenernos con vida para que tengamos la oportunidad de verlo a Él, maravillarnos en Él, rendirnos ante Él, para llevarnos a la eternidad con Él. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Qué mal nos ha hecho? Ninguno. Todo bien. Por eso, el ofendido que insiste en ser fiel a lo que prometió. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Versículo 20. Desde tiempos antiguos. Su fidelidad es inmensa. ¡Wow! Yo estaba tratando de buscar elementos para comunicar esto. No hallaba. Porque ya he apelado a la historia. Hemos visto en el contexto bíblico los años. De una manera matemática he tratado de contabilizar los años para que lo entendamos, para que mi alma esté persuadida. Pero es que Dios es fiel. Su fidelidad es inmensa. Pero el recurso bíblico, inspirado por Dios, es hacer al pueblo ver atrás y ver cómo es que Dios ha sido fiel. Él dice, cumplirá la verdad a Jacob. Jacob allí ya había muerto. De hecho, Jacob es Israel, el nombre que llevaba al pueblo en ese momento, cientos de años después. Y Abraham, antes que Jacob. La misericordia a Abraham. Abraham no se merecía tener el beneficio, la promesa y el pacto de Dios a su favor de ser bendecido, de tener una nación, de ser el padre de la fe, de que de su simiente salieran naciones, reyes y poderosos. Él no se lo merecía, fue misericordia de Dios. Y Abraham la misericordia, es que Abraham sí fue amigo de Dios, se portó bien. No, misericordia a Abraham, la verdad a Jacob, lo que prometió cumplirás. Miqueas está cosechando las consecuencias del pecado que estaba en el pacto, pero recuerda una vez más el pacto, sus promesas de restauración, y recuerda que Dios es fiel a su palabra y que no dejará en manos de los hombres que se cumpla su pacto de traer gloria a su nombre, perdonando a los pecadores y haciéndole bien a su pueblo. Él toma el asunto en sus manos y lo alcanza. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, justo antes de ser deportados a Babilonia. Eso es confiar y ver que Dios se deleita en perdonar. La que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, 1000 años aproximadamente, quizás más. Estamos hablando de un milenio. Sí, yo sé que nosotros no tenemos la capacidad de vivir un milenio. Pero acuérdate, uno dice, 5 años atrás, ahora hace tanto tiempo. 1000 y algo más. Desde tiempos antiguos. Dios en el arca tiene misericordia de la humanidad porque Noé halló gracia ante sus ojos. Luego viene Abraham. Y Abraham, por la fe, es justificado. Él no hizo nada por la fe porque le creyó a Dios. Literalmente la promesa bajó de los cielos. ¿Lo cree? Sí. ¿Qué hizo? Creerlo. Luego de Abraham, su hijo, Isaac, luego viene Jacob. Dios le dijo a Abraham, mira, de ti saldrán naciones poderosos. Tú serás una nación y serán muchos. Muchos. Fueron tantos que el rey de Egipto se preocupó. Estos son muchos. Si se rebelan, Dios cumplió su palabra. Pasó de prometérselo a un hombre para luego hacer de ese hombre una nación. ¿Quién era? La nación que estaba viviendo esas consecuencias en ese momento.
Dios cumplió su palabra. Dios estaba cumpliendo su palabra con ellos. Es una evidencia más. Desde Abraham, un hombre, a una nación. Dios mostró su fidelidad desde antes, su misericordia. En la caída, Génesis 3, quien pecó fue el hombre, no Dios. Luego de que Dios decide estar con ellos, la maldad se multiplica, el hombre pecó y Dios vuelve a presentar una salida. Y así pasó en el resto de la historia. ¿Por qué? Porque el ofendido insistió en ser fiel a lo que prometió. Ese es el carácter de Dios. Mientras que nosotros, yo cumplí mi parte, tú no, yo te prometí esto, pero ya no te lo prometo más. Por eso es que el salmista dice, ¿quién se acercará a tu santo monte? Y una de las cosas que dice es, aquel que aún prometiendo en daño suyo, cumple su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque no se trata de mí, de mi economía, no se trata de lo que soy, se trata de lo que Dios es. Y yo soy lo que soy como cristiano por lo que Dios es y ha hecho conmigo. No quiero ni deseo saber nada más que no sea eso. Ese debe ser el pensamiento del creyente. Dios cumplió su verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, la que juró a nuestros padres según el versículo, desde tiempos antiguos. Eso es lo que debía haber. Él lo anticipó y lo cumplió. Dios. ¿Sabes que a veces la gente se aprovecha de oportunidades para decir, viste, yo sabía que iba a pasar, pero no lo tenía estimado antes? Pero Dios lo dijo y lo cumplió. No es un cuentico que Dios echó como para aprovecharse de la oportunidad, no. Él lo hizo. Podemos ver a Nehemías diciendo palabras como esta, cuando Dios los restauró y los devolvió de aquellas tierras lejanas a su tierra, a Jerusalén. Él decía, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Clemente. Por eso no lo destruyó completamente. La razón la está dando Nehemías cientos de años o 100, 200, 150 años después cuando son devueltos. Él estaba viviendo. Miqueas lo vio en el futuro. Nehemías lo experimentó y vuelve a la misma razón. El carácter de Dios que se deleita en tener misericordia. Es Dios clemente. Clemente. Pero por la gracia de Dios, el bien que Dios prometió a Abraham, sus misericordias no solamente tenía que ver con la nación de Israel étnicamente hablando. Porque el padre Abraham tiene muchos hijos. Porque son hijos o verdaderos hijos de Abraham los que son por la fe. En la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Así que esto tiene que ver con nosotros también como gentiles. Dios cumplió su palabra. Aquí estamos con la Biblia abierta, hablando del Antiguo Testamento que tenían los judíos en sus manos y deleitándonos en el carácter de Dios y en sus promesas miles de años después. ¿Sabes por qué? Porque el ofendido insiste en ser fiel por lo que prometió. Por eso, eres producto de la fidelidad de Dios a sus promesas. Si has creído en Cristo. Si has creído en Cristo. Por eso es que el salmista, Salmo 78, 38, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué no despertó Dios? Todo su enojo, porque si despierta todo su enojo,
destruidos completa y eternamente. Una vez más, Sodoma y Gomorra, ¿lo recuerdan? No se levantaron más. Dios no despertó todo su enojo, se indignó, sí, hizo justicia. Pero el salmista dice, misericordioso Él, perdonó la maldad, no los destruyó, apartó muchas veces su ira. ¿Cuántas veces las apartó? Muchas veces. Y no despertó todo su enojo. Ay, qué terrible es ver todo el enojo de Dios sobre las naciones. Pero esto lo vemos también más adelante de Nehemías. Otro que entendió que Dios es fiel, que insiste en perdonar, que decide echar lejos nuestro pecado, siendo omnisciente, fue un hombre que se llamó Zacarías. Y él lo resume de esta manera. Lucas 1, del 67 en adelante, lo dice así. Escúchele atentamente, por favor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. ¿Para qué? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por la entrañable misericordia de quién? Con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Quién era ese niño? Aquí está hablando de Juan el Bautista, su hijo. Él iba a preparar el camino para el Mesías. Pero prepararía el camino para él. Lo prepararía. Cumplirás, Dios, la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. Zacarías lo sabía. Y cuando vio a aquel profeta que prepararía el camino del Mesías, habló de esa manera. Recordó a este niño, pero lo que recordó principalmente fue que Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba cumpliendo su palabra, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cuándo vivió Zacarías? En tiempos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era su papá. Va Juan el Bautista, primo de Jesús. Juan el Bautista prepararía el camino de Jesús, su primo. Tenía el privilegio. Él mismo dijo: yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de otro, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Él tenía claro la grandeza de ese Señor que vendría, del cual él estaría preparando el camino. Hermanos, en Cristo literalmente la misericordia de Dios, de Jehová, vino. Él se deleita en misericordia, en perdonar.
Y esa misericordia se expresó en el tiempo, enviando mensajeros, enviando profetas, enviando. Dios estaba mostrando su misericordia a su pueblo y enviaba y enviaba y enviaba. Miles de años en esto. Insistió, insistió e insistió, pero decidió, para completar su deseo, salvar pecadores. Hermanos, tenemos un Dios que insiste en perdonar y dar misericordia, no en destruir, no en dejar, no en olvidar a las personas. Y si en algo decide olvidar, es nuestros pecados. Por eso es que Efesios 2 del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Cristo, la expresión de la misericordia de Dios. Tito 3 del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos hizo bien, se manifestó en Cristo. Ver a Cristo es ver la misericordia de Dios. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo Dios expiaría los pecados del pueblo? En ese sumo sacerdote. Así mostró su misericordia. La pregunta es, ¿cómo Dios echa esos pecados y no los castiga? ¿Cómo los echa a lo profundo del mar y no hace justicia? ¿Cómo los entierra profundamente y no hace justicia? ¿Cómo? Sería la pregunta. Bueno, a través de ese sumo sacerdote que expió los pecados de su pueblo por su misericordia. Mira, Dios en Cristo castigó el pecado. Y por eso esos pecados están seguros allí. Porque la tierra que no los deja subir y el mar que no los deja subir es precisamente Jesús el Cristo. Él contuvo la ira de Dios contra nosotros, cargándole en sus hombros. Por él, nuestro pecado delante de Dios, como les decía, no hiede, porque él los limpió. Cristo. Por un momento, visualiza una balanza gigantesca. Una balanza cósmica. En un platillo se colocan todos los pecados, todas las faltas, las iniquidades de la humanidad. Eso pesa enormemente, que cuando se pone en el platillo, desciende sin control por lo pesado de los pecados. Parece imposible que algo pueda equilibrar esa balanza cósmica. Pero entonces, en el otro lado del platillo, o en el otro platillo, mejor dicho, Dios no coloca algo pesado, sino una simple y delicada pluma. Las aves vuelan porque sus plumas no pesan. Sin embargo, esa pluma no es una pluma cualquiera. Digamos que es la pluma de la misericordia divina, literalmente empapada en la sangre de Cristo. Y lo pone en el otro lado de la balanza. Al tocar el platillo, el peso de todos los pecados se vuelve insignificante
y el platillo de la misericordia se eleva, mostrando que la gracia y el perdón de Dios superan abrumadoramente el peso de toda la maldad humana, por lo que Cristo hizo. Yo sé que el peso de nuestro pecado es inmenso y nos condena, pero la misericordia de Dios, manifestada a través del sacrificio de Jesús, es tan poderosa que anula y sobrepasa cualquier deuda o transgresión. Su misericordia, hermanos, no es solamente suficiente, es infinitamente superior a nuestra culpa. Eso fue lo que Dios hizo. Y el pueblo de Israel nos recuerda el tamaño y la tristeza del pecado. Pero Cristo, la simiente, nos recuerda la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Es la pregunta con que comenzamos este estudio. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, que tú, al igual que tu Dios, hagas justicia, ames misericordia y te humilles delante de tu Dios. Eso es lo que Él espera. ¿Quién puede beneficiarse de esa misericordia? ¿Quién? Bueno, lo que dice el versículo 9 es el camino correcto. La ira de Dios soportaré porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. En otras palabras, aquel que se beneficia de la misericordia de Dios, que puede apelar a su perdón, es aquel que entiende que ha pecado gravemente contra Dios. Pequé contra Él. No hay otra manera. No, tú no vas al cielo por conocer unas cuantas verdades o simplemente por venir a la iglesia. No, escúchame. Si lo primero que pasa por tu mente no es que has pecado contra Dios, entonces no recibirás la misericordia divina. Porque a los que Dios preparó para misericordia, los humilló primero. Te pregunto, ¿es tu pecado lo que más te estorba? Escúchame, ¿piensas en tu pecado de esa manera como para decir, pequé contra Él? Bueno, eso te humillará. Por eso es que dice Miqueas 6:8, y humillarte ante tu Dios. No. No es el camino de la arrogancia, de la altivez y de creer y de decir. No. Es por la misericordia de Dios. Pero a veces no nos damos cuenta, hermanos, de esto. Muchas veces nosotros y los que no creen en Dios se niegan a la realidad de su pecado. Sí, tú que vienes todos los domingos, yo que vengo y predico todos los domingos, me parece que la realidad de nuestro pecado como que se fuma y no nos duele para acercarnos a Dios. Nos pasa como una persona joven que está llena de vida y energía, que se da cuenta de que tiene una pequeña e insignificante semilla de mostaza en su zapato. Chiquitica, la semilla de mostaza. No le duele, apenas la siente y la ignora. Es una molestia minúscula. Nos pasa como ese muchacho. Y dice, yo no tengo tiempo ahora para sacarme esa pequeña semilla de mostaza que parece chiquitica, que no va a hacer daño. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. La semilla no desaparece. En cambio, comienza a echar raíces invisibles dentro de su zapato. Sigue siendo una molestia menor. La persona atribuye esa molestia al cansancio, al estrés o a cualquier otra cosa.
siempre negándose a quitarse el zapato y revisar. Amigos y familiares notan que cojea un poco, que hay algo extraño, y le sugieren, deberías revisar tu pie. Hay algo mal allí. Pero la persona sonríe, resta importancia y cambia el tema. Estoy bien, vale. Es solo una torcedura. No necesito médico, estoy bien. Eso es para gente enferma. Mientras tanto, en lo alto, un reloj de arena gigante está en marcha. Cada grano de arena que cae representa una oportunidad perdida para la intervención, para el reconocimiento, para la curación. Al principio, los granos de arena caen lentamente, imperceptible. La persona sigue con su vida, construyendo planes para el futuro, persiguiendo sus sueños, siempre con esa diminuta molestia ignorada. Con el tiempo, la semilla de mostaza, nutrida por la negligencia, se ha transformado en una raíz profunda y enredada, invadiendo no solo el pie, sino ascendiendo por la pierna, afectando los órganos internos. El cojeo se vuelve una cojera severa. La persona ahora siente dolor constante, pero su orgullo y su miedo a enfrentar la realidad la mantienen prisionera de su propia negación. Incluso cuando el dolor es insoportable, se convence de que con más esfuerzo, con un poco de descanso, con alguna solución rápida, todo mejorará. Sigue buscando excusas para no ir al médico, para no admitir la verdad. El reloj de arena, antes lento, ahora vierte sus últimos granos a una velocidad alarmante. La arena final está a punto de caer. Finalmente el dolor es abrumador, que no puede más. Se rinde y busca ayuda. Pero cuando el zapato finalmente es removido y la verdad de la raíz expuesta, el médico solo puede mirar con tristeza. La enfermedad que comenzó como una semilla insignificante, una semilla manejable, ha crecido sin control, ha carcomido el cuerpo, ha tomado el tiempo y las oportunidades. El último grano de arena cae. La persona mira el reloj vacío y con un lamento desgarrador se da cuenta de que es demasiado tarde. La enfermedad ya no tiene cura. La vida, una vez vibrante, se desvanece. No por la virulencia inicial de la semilla, sino por la trágica obstinación de la negación. La trágica obstinación de la negación. Nuestro mayor enemigo ante el Dios Santo y Misericordioso será la trágica obstinación de corazón. Cosas insignificantes que puedan estar pasando, que no le damos importancia, que lo vemos como poca cosa. Negarnos a la realidad de que Dios va a castigar y negarnos a la misericordia de Dios expresada de tal manera es simplemente el camino a la destrucción eterna. Por eso es que Joel en su momento dijo, hermanos, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. No es poca cosa tu maldad. Escúchame, ¿te parece pequeño y manejable? No. Corre al Dios misericordioso y apártate de tu pecado
que la negación no te lleve a la muerte y a consecuencias terribles en esta vida y en la eternidad el infierno. Por favor, rasga tu corazón, conviértete. ¿Sabes por qué? Porque Joel también lo recordó. Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Por favor, allí está su misericordia. ¿Cómo es el camino entonces a esa misericordia? ¿Cómo encuentras la paz que necesitas, que has estado buscando? Y no solamente le hablo a los no creyentes, le hablo a los creyentes que todavía siguen sin paz, inestables, no logran vencer, usan esfuerzos, metodologías, personas y no logran alcanzar la expectativa de su fe que quieren. Yo sé que estás en eso. Pero mi amado hermano y mi amado amigo, la única manera donde tú aprendes a arrepentirte y a disfrutar de la misericordia de Dios es acercándote a Él y a su reino, en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esa es la idea que nos da Miqueas. Por eso nos habla de un día que edificará los muros para que los suyos estén allí. Los suyos deben estar juntos y constantes para recordar las promesas de Dios y aprenderlas para poder vencer. Pero es bajo el gobierno de su pastor también, de su rey que es Jesús. Por eso es que aunque la tierra sea asolada, Miqueas dice: apacienta tus ovejas. Apaciéntala, Señor, con tu cayado, el rebaño de tu heredad. Dirígelo. Sin Dios no te está dirigiendo como pastor y rey, no podrás jamás. Por eso estás aquí, por eso nuestra insistencia de que aproveches y que inclines tu corazón y quites todo lo que te estorba para estar en el lugar de Dios, con el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios. Nunca vas a vencer, nunca, si sigues usando tus propias fuerzas y metodologías. Hay algo más que nos puede ayudar a aprender esas promesas, y es terminar como terminó Miqueas. Porque todo aquel que encuentra esa misericordia termina como terminó Miqueas, con palabras de alabanza y de maravilla ante la grandeza del Dios de misericordia. No hay cristiano que no cante. No hay alguien que haya experimentado la misericordia de Dios y esté silenciado y apático. No hay alguien que haya experimentado el deleite de Dios en perdonar y su misericordia y esté insensible, frío, tibio y apartado. No. Un corazón afectado por la misericordia de Dios termina en doxología, palabras de gloria para su Dios. Por eso cantamos y nos levantamos y lo hacemos desde el corazón recordándonos esas verdades. Y dejamos que el pueblo de Dios nos recuerde esas verdades. Y esto es entonces una manera de evaluarte, mi amado hermano, mi amigo. ¿Alabas tú al Señor? ¿Te deleitas? ¿Vienes queriendo cantar y escuchar al pueblo de Dios? ¿Tu caminar todos los días es recordando lo que Dios ha hecho, o en los afanes de este mundo? ¿O en los afanes de la vida? Perturbado. ¿Qué es lo que está conduciendo tu vida? Es una manera de evaluarte. Míralo. Cuando Dios los redimió de Egipto, pasaron el Mar Rojo. ¿Y saben lo primero que hicieron? Danzar y cantar, contentos por la redención de Dios. ¿Tú sabes qué pasó cuando Dios usó a un hombre y a una mujer en el tiempo de los jueces para vencer a los cananeos? Un himno. Cantaron. ¿Por qué tú crees que los salmos son como son? El corazón de los salmistas, especialmente de David, derramado delante de Dios, del Dios de su misericordia. ¿Por qué Pablo termina en doxología en diferentes cartas? ¿Por qué Judas termina en doxología?
¿Por qué la oración de Jesús termina y todo poder, toda gloria, toda majestad sea Dios el Padre? Porque están maravillados de la grandeza de su Dios. Ellos sí sintieron la tibieza del corazón de Dios palpitando en misericordia por los suyos. Y respondieron así. Por eso el pueblo, por eso Apocalipsis, mejor dicho, dice en el capítulo 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así terminaron. Así terminaron. Después de estas cosas miré, dice, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Si leemos el pasaje completo y el contexto, vemos que estos adoraron a Dios por su misericordia y los otros aterrados. Aterrados. ¿Terminas tú aterrado por la grandeza de tu pecado, hermano? ¿Y maravillado por la grandeza de su misericordia? Dios pudo consumirte y no lo ha hecho. Sí, en todo este libro vemos muchas expresiones de ira, pero mira, el santo que perdona te insiste y advierte muchas veces para que te arrepientas. Así como hace el Padre con el Hijo, en cada medida disciplinaria. Piensa en un artista que ha pasado años creando una obra maestra, una pintura de belleza indescriptible. Sin embargo, un día, la persona a la que le entregó o se le encargó la obra, o incluso un aprendiz, la toma y la destruye deliberadamente, rasgándola, manchándola y quemando partes de ella. El artista, en lugar de condenar y desechar la obra, antes de desechar al responsable, toma la obra destrozada y con una compasión y habilidad asombrosa, no solo la restaura a su estado original, sino que la transforma. Utiliza las cicatrices y los daños como parte de un nuevo diseño, creando así una belleza aún más profunda y significativa, una que solo podría existir a través de la restauración. Nosotros somos esa obra maestra de Dios, creados a su imagen y semejanza. El pecado nos ha destrozado y desfigurado, hermanos. Ha desfigurado la obra de Dios, pero Dios en su inmensa misericordia no nos desecha, no lo hace. Él toma nuestras vidas rotas, nuestras fallas y errores, cicatrices y daños, y a través de su perdón y gracia, no solo nos restaura, sino que nos transforma, nos regenera en algo mucho más hermoso y glorioso de lo que éramos antes, con una hermosa historia de redención magnífica, expresando su amor y su salvación en Cristo.
Eso es lo que Dios ha hecho. Su misericordia una vez más, a pesar de tu pecado. Por eso, Cristo puede hacer eso y más. Imagínense, Adán no pudo, pero lo que alcanzó Cristo, para los que creen en Él, es estar en el cielo con Dios, con un estado inmutable, por su misericordia, por su amor. Nunca pecaremos más cuando Él venga y nos dé cuerpos glorificados. Eso lo ganó Cristo. Cristo te libró, hermano. Vive para Él en el seno de la iglesia, entre el remanente. Esa es su voluntad. ¿Acaso Dios no es digno de alabanza? Claro. Por eso, amigo, arrepiéntete. Por favor, lejos de Él, lo que cosecharás es la ira eterna de Dios. Que su pueblo siempre alabe la misericordia de Dios y responda con gratitud, amando lo que Dios ama, desechando lo que Dios desecha y conmovido siempre por su misericordia. Oremos. Señor, gracias porque podemos hoy compartir con Miqueas esta doxología. Gracias. Y perdónanos, Señor. Perdonan que la negación invade nuestros corazones y no queremos reconocer nuestros pecados. Perdona que no nos hemos maravillado de ti y venimos de manera indiferente ante ti. Perdónanos, porque no nos damos cuenta que quien se hace presente en medio de la alabanza de su pueblo eres tú. Eres tú, Señor. Ayuda a nuestra fe y que todo lo que hemos aprendido de Miqueas podamos aplicarlo. Pero gracias sobre todo por mostrarnos a Cristo una y otra y otra y otra y otra vez y darnos esperanza en Él. Gracias por reconstruirnos, Señor. Gracias por regenerarnos y darnos un nuevo corazón para tu gloria. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y que los próximos tiempos también puedan ser de provecho para nuestras almas. Salva pecadores, porque tu palabra, tu evangelio, es poder para salvación a todo aquel que cree en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden